Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta noche para compartir con ustedes el tema de esta noche, esperando el cumplimiento del tiempo, para lo cual quiero leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 1 en adelante, donde dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Por eso le hablaban así a Jesús. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto, y le buscaban los judíos en la fiesta, y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonios tiene. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo, o sea, en el sábado, circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, juzgad, sino juzgad con justo juicio. Que Dios bendiga nuestras almas y nos abra las Escrituras y nuestro entendimiento para poder comprender las Escrituras, las profecías correspondientes a este tiempo final. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Nuestro tema es esperando el cumplimiento del tiempo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Vean, ya el ministerio de Jesús había comenzado. Los 3 años y medio
de la primera parte de la semana número 70 de la profecía de Daniel ya había comenzado, y ahora Jesús está obrando con cuidado. Están tratando de tomarlo preso y matarlo. Están tratando de tomarlo en algunas palabras que sean en contra de la ley para juzgarlo y matarlo. Y él tiene que obrar cautelosamente en medio del pueblo hebreo y defenderse con la palabra escrita y dar testimonio de esa palabra escrita y presentarse al pueblo hebreo de acuerdo a esa palabra profética escrita que está en el Antiguo Testamento. Y ahora, el tiempo principal para Jesús era después que él fuera adoptado. Ahí llegaría el ciclo divino del tiempo más importante de la vida de Jesús, porque en ese tiempo, ya siendo adoptado, sería que él llevaría a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Él tenía que tener un ministerio en el cual mostrara que estaba trabajando en los negocios de su padre y que era fiel en los negocios de su padre hasta ser adoptado. Y después de ser adoptado, lo cual ocurrió en el monte de la transfiguración, luego de ahí en adelante, en un corto tiempo, Dios llevaría a cabo la obra de redención por medio de Jesús muriendo en la cruz del Calvario. O sea que la parte más importante de la primera venida de Cristo fue la obra de redención en la cruz del Calvario, sin la cual ninguna persona puede ser salva, ninguna persona puede ir al Padre. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea que ninguna persona puede obtener la salvación e ir al cielo si no es por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora, la obra de redención en la cruz del Calvario. Vean ustedes ir alrededor de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios, como lo presentó Juan el Bautista. Ahora, cuando apareció Juan el Bautista conforme a la promesa divina de que Dios enviaría a Elías, a un precursor, a un profeta preparándole el camino al Señor. He aquí yo envío mi mensajero delante de mí, el cual preparará el camino delante de mí. Vean, en Malaquías capítulo 3 nos habla esa promesa, y luego esa promesa fue cumplida en Juan el Bautista. Dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y cuando vino el Señor, el ángel del pacto, fue la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, en carne humana, en la persona de Jesús de Nazaret. Pero vean, cuando Jesús nació en Belén de Judea, fue un misterio y un secreto para el 99% de los habitantes de la tierra de Israel. Solamente María y José y los pastores que luego llegaron fueron los que supieron del nacimiento del Mesías, y quizás alguna otra persona que se acercó por allí, pero solamente José y María y los pastores eran los que sabían lo que había sucedido allí, el nacimiento del Mesías, del Hijo de Dios. Nadie más podía comprender ese misterio del nacimiento de ese niño allí en un pesebre. Disculpen. Ahora, aunque había sido profetizado que nacería en Belén de Judea por medio de una virgen descendiente del rey David, aún con todo y eso, fue un misterio el nacimiento de Jesús. Fue un misterio la primera venida de Cristo naciendo en Belén de Judea, y ya desde ese momento estaba cumplida la primera venida de Cristo en medio del pueblo hebreo. Pero el programa divino de la venida del Señor, que tiene dos partes, su primera venida y su segunda venida, tiene cierta cantidad de tiempo, de años,
para llevarse a cabo todo el programa correspondiente a su venida. Por lo tanto, el ministerio del Mesías tenía que comenzar cuando ya él estuviera en una edad de adulto. Por lo tanto, primero tenía que nacer en la tierra de Israel y aparecer como un ciudadano hebreo, un ciudadano de Israel. Y luego tenía que estar siendo enseñado en la palabra de Dios, en las Escrituras, lo cual hicieron José y María, enseñándoles las Escrituras. Y dice que el niño crecía en sabiduría y gracia delante de Dios. De esto es que nos habla de la Escritura cuando nos habla acerca de nuestro amado Señor Jesucristo, ya nacido y creciendo. Ahora podemos ver que el Mesías, creciendo y llegando a la edad de adulto, miren ustedes, tuvo que pasar por un proceso en el cual nació, creció y llegó a ser un joven y después un adulto, pues circuncidado a los 8 días. Vean, dice, capítulo 12, verso 39 al 40 del Evangelio según San Lucas: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Era un niño que iba creciendo en sabiduría y en estatura. Lo mismo que nosotros debemos hacer con nuestros niños, estar enseñándole a nuestros niños las Escrituras para que vayan creciendo en sabiduría de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y ahora el niño Jesús llevó esa clase de vida a tal grado que a los 12 años, cuando fue al templo de Jerusalén, se quedó allí, y sus padres o su María lo buscaba en medio del grupo que ya estaba de regreso a Nazaret y no lo encontraba. Y cuando regresaron a Jerusalén, al templo, lo encontraron en el templo y estaba sentado hablando con los doctores de la ley, haciéndole preguntas a ellos y contestándole a ellos las preguntas que ellos le hacían. Y se maravillaban de la sabiduría que había en Jesús a los 12 años de edad. Era la sabiduría de Dios. Y ahora le dice María: tu padre y yo te hemos estado buscando. ¿Por qué nos has hecho así? Cristo seguida la corrige y le muestra que su padre no es José, sino que su padre es el Dios Todopoderoso. Y le dice: ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me conviene estar? ¿Y cuáles son los negocios del Padre Celestial? Los negocios del Padre Celestial son cumplir las promesas divinas correspondientes al tiempo en que la persona está viviendo. Y ahora Jesús está en los negocios de su Padre, que no era en la carpintería de José, sino atendiendo la palabra de Dios y hablando acerca de la palabra de Dios con aquellas personas. O sea que desde niño ya Jesús hablaba y predicaba y enseñaba, aún siendo un niño. Y ahora Jesús estaba en los negocios de su Padre Celestial. Y todo hijo de Dios está llamado a estar en los negocios de su Padre Celestial,
atendiendo los negocios de su Padre Celestial, trabajando en ellos. Y ahora sigue pasando el tiempo y en medio del pueblo hebreo no saben que la venida del Mesías ya está cumplida. Aunque habían escuchado a los magos que vinieron, dicen que fueron unos magos, eran unos sabios de allá de Ur, de los caldeos de allá de Babilonia, y eran descendientes hebreos de los hebreos que habían sido llevados en cautiverio, a los cuales le nacieron hijos y luego vinieron nietos y así por el estilo, y eran personas que creían las profecías bíblicas que Dios le había dado al pueblo hebreo por medio de los profetas. Y ellos creían las profecías también del profeta Daniel, el cual habló de la venida del Mesías y que a la mitad de la semana le sería quitada la vida al Mesías. Y también una profecía que está en Números, que habla de una estrella que saldría de Israel. Ellos creían en esa promesa y ellos buscaron en el cielo y encontraron esa señal, una estrella, la cual llamaron la estrella del Mesías. Y era una señal en el cielo que se podía ver a simple vista, pero el que la veía, si no sabía lo que significaba, podía decir: qué hermosa está esta estrella en todas estas noches, está muy grande esa estrella. Dicen que fue una alineación planetaria para ese tiempo, dicen algunos, y que eso fue la estrella de Belén. En estos días, no sé mucho, hubo una alineación de algunos planetas y Júpiter con otros planetas u otro planeta estuvo alineado y se veía una estrella muy grande en esos días, y dicen muchas personas y estudiosos que esa era la misma señal que apareció allá en la primera venida de Cristo, llamada la estrella de Belén. Ahora podemos ver que en el cielo ocurren señales de las cuales también Cristo habló y los profetas del Antiguo Testamento hablaron. Son señales que hablan de cosas que Dios estará haciendo en esta tierra, porque el cielo con el zodiaco es la primera Biblia. Por lo tanto, lo mismo que dice esta Biblia escrita, lo dice el cielo, el zodiaco, con esos símbolos del zodiaco y sus diferentes tiempos por los cuales pasa. Por eso, la primera venida de Cristo, vean ustedes, usó dos símbolos del zodiaco, usó la Virgen, esa fue la Virgen María, por medio de la Virgen vino el Mesías, y usó el carnero o cordero, el cual es Cristo en su primera venida como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Y la segunda venida de Cristo está representada en el león de la tribu de Judá. Y por consiguiente está representada en la Biblia celestial en el símbolo o el signo del zodiaco Leo. Ese símbolo o ese signo zodiacal Leo representa la segunda venida de Cristo. Por eso es que la Biblia escrita en Apocalipsis capítulo 5 nos habla también del león. Y dice, capítulo 5, verso 5, y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahí tenemos en el Apocalipsis también el símbolo del león,
que representa la segunda venida de Cristo. Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Pero Él es el mismo que en su primera venida se manifestó como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo allá en la cruz del Calvario. Por eso cuando Juan miró, Juan conocía a Jesús, y cuando escuchó a Juan el Bautista presentar a Jesús, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, cuando Juan miró, vio a Jesús. No fue que vio un león o un cordero literal, sino que vio a Jesús. Y Juan conocía a Jesús como el Cordero de Dios. Y ahora, miren ustedes, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los 7 cuernos son las 7 edades de la iglesia, y los 7 ojos son los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Son también mencionados como los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Esos son los 7 mensajeros en los cuales el Espíritu Santo ha estado manifestado de edad en edad, recorriendo toda la tierra. Y ahora podemos ver que este símbolo del león de la tribu de Judá está ligado a la segunda venida de Cristo como Rey de reyes y Señor de señores, como la raíz y el linaje de David. Por eso el anciano lo presenta como el león, la raíz de David. Y por eso Cristo en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, cuando envía a su ángel mensajero, Cristo se identifica como la raíz y el linaje de David, y como la estrella resplandeciente de la mañana. Esto es cuando Jesús dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Y quién es el ángel del Señor Jesucristo? Pues el ángel del Señor Jesucristo, cuando le dio la revelación apocalíptica en esta forma simbólica a Juan el apóstol quiso adorar al ángel, y el ángel le dijo que no lo hiciera, porque él era consiervo de Juan y con los profetas y con los que retenían el nombre de Jesús y guardaban el nombre de Jesús. Vean, dice capítulo 19, verso 9 en adelante, dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El ángel no permitió que Juan lo adorara. ¿Por qué? Porque este ángel es un profeta, el cual trae toda esa revelación de Jesucristo y la da a Juan el apóstol en esta forma simbólica. Luego en el Apocalipsis capítulo 22, verso 8 en adelante, Juan trató de adorar al ángel nuevamente. Dice: yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Quién le mostró a Juan el apóstol todas estas cosas, estas visiones apocalípticas? El ángel del Señor Jesucristo. Pero él me dijo: mira, no lo hagas. Porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. El reverendo William Branham, hablando acerca de este ángel, ¿saben lo que dijo? Que es un profeta. Y veamos lo que nos dice en la página 301, hablándonos de ese ángel. Dice: noten bien, en el tiempo cuando Dios iba a librar al mundo antes del diluvio, Él mandó un águila. Recuerden que un águila representa un profeta.
Cuando decidió librar a Israel, también mandó un águila. Ese fue Moisés. Antes del diluvio mandó un águila que fue Noé. Y ahora para la liberación del pueblo hebreo mandó Moisés un águila. ¿No cree usted que cuando Juan estaba en la isla de Patmos, este mensaje era tan perfecto que aún no podía ser confiado a un ángel? Ahora un ángel es un mensajero. Pero ¿sabía usted que aquel mensajero era un profeta? ¿Lo creen? Vamos a probarlo. Apocalipsis capítulo 22, verso 9, para ver si no era un águila. Él era un ángel, un mensajero, pero era un profeta, el cual reveló a Juan completamente este libro del Apocalipsis. Ahora veamos lo que Juan vio. Yo, Juan, soy el que he oído y visto estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él, el ángel, me dijo: mira, no lo hagas. Ningún verdadero profeta recibirá adoración o mensajero alguno, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Apocalipsis capítulo 22, verso 8 al 9. Ahora, el libro era tan importante y es la palabra de Dios. Cuidado, cuando la palabra de Dios es revelada, tiene que ser traída por el profeta, porque solamente a él llega la palabra de Dios. Y cuando el pueblo de Dios está esperando una revelación de parte de Dios o una manifestación de parte de Dios en medio del pueblo, tiene que saber que Dios tiene que enviar un profeta a través del cual velarse y revelarse y tener esa manifestación divina. Y si va a revelar algún misterio, tiene que hacerlo por medio de un profeta, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Los profetas de Dios son enviados por Dios con las dos conciencias juntas. Por lo tanto, estando despiertos, pueden obtener la revelación del cielo de parte de Dios, de la dimensión de Dios, y pueden oír la voz de Dios y luego comunicarle al pueblo lo que Dios le está hablando, le está revelando. Así Dios envía sus profetas. Por eso no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Adán fue un profeta, también lo fue Noé, también lo fue Enoc, también lo fue Abraham. Abraham fue un profeta dispensacional, también lo fue Moisés, él fue un profeta dispensacional, y cuando vino el Mesías en su primera venida, también fue un profeta dispensacional. El profeta más grande de todos los profetas que ha pisado este planeta Tierra. Y ahora, por eso es que el pueblo hebreo, sabiendo que la venida del Mesías es la venida de un profeta en donde Dios estará manifestado en toda su plenitud, todavía el pueblo hebreo, por cuanto no reconoció la primera venida de Cristo, todavía está esperando la venida del Señor y está esperando la venida de un profeta en el cual Dios esté manifestado en toda su plenitud. Ahora podemos ver que este es un misterio grande del reino de Dios. Son los profetas los que vienen con las dos conciencias juntas y a quienes viene la palabra. Por eso es que ellos vienen con un espíritu teofánico de la sexta dimensión manifestado en ellos, operando el ministerio correspondiente a ese tiempo. Y por eso es que obtienen de la sexta dimensión toda esa palabra y la traen a esta dimensión terrenal. Ahora, desde la caída del ser humano en adelante, el ser humano no ha podido nacer en la tierra yendo primero a la sexta dimensión y obtener su cuerpo teofánico, por causa de que todos fueron destituidos de la gloria de Dios. O sea que todos perdieron el derecho a pasar por la sexta dimensión y obtener su cuerpo teofánico y vivir en él un tiempo.
y luego venir a la tierra y obtener un cuerpo creado por Dios del polvo de la tierra, un cuerpo con vida eterna. Desde la caída del ser humano en adelante, el ser humano al nacer en la tierra obtiene un cuerpo físico mortal y corruptible y obtiene un espíritu del mundo, y por eso se requiere que nazca de nuevo. Tiene que nacer de nuevo creyendo en Cristo como su Salvador y lavando sus pecados en la sangre de Cristo y recibiendo el Espíritu de Cristo. Y así nace de nuevo y recibe un espíritu teofánico de la sexta dimensión, que si es visto en esta tierra, puede ser visto en la forma de luz, de una columna de luz, o puede ser visto en la forma de un ángel, un cuerpo angelical. En esa clase de cuerpo es que Jesús aparecía en el Antiguo Testamento. Por eso lo encontramos apareciendo en la forma de la columna de fuego, y también en algunas ocasiones aparecía en la forma de un hombre, de un varón de otra dimensión. Él fue el creador de los cielos y de la tierra, ese hombre en el cual estaba Dios en toda su plenitud. O sea que aquel cuerpo teofánico de la sexta dimensión es el cuerpo teofánico angelical de Dios. Y esa misma clase de cuerpo es la que Cristo nos da a nosotros al creer en Él como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo. Así como nuestros padres terrenales nos han dado un cuerpo físico igual al cuerpo suyo, al cuerpo de ellos. Y así nuestro Padre nos da un cuerpo teofánico igual a su cuerpo teofánico, a ese cuerpo angelical. Y para el día posterior nos dará un cuerpo físico y eterno, igual al cuerpo físico de Dios. ¿Y cuál es el cuerpo físico de Dios? El cuerpo físico de Dios es el cuerpo de Jesús. Ese cuerpo que Dios creó en el vientre de María es el cuerpo de carne físico de Dios, en el cual se manifestó en toda su plenitud y con el cual llevó a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Y ahora, vean ustedes el por qué Cristo tenía que venir y morir en la cruz del Calvario para poder llevar a cabo la obra de redención en favor de cada uno de ustedes y también de mí. Sin su sacrificio no hay salvación para el ser humano. Ahora, cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe su Espíritu, ha obtenido el nuevo nacimiento y por consiguiente ha obtenido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y la persona ha obtenido un cambio interior, una transformación interior. Y ahora la persona no piensa como antes pensaba. Piensa de acuerdo a la mente de ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Piensa en las cosas celestiales y su vida gira alrededor de la palabra de Dios. Y las leyes divinas son escritas en el corazón de la persona por el dedo de Cristo, el dedo de Dios, a medida que va escuchando la enseñanza de la palabra de Dios. Y entra en el pacto divino la persona bajo la sangre del nuevo pacto, la sangre de Jesucristo nuestro Señor, Salvador y Señor, derramada en la cruz del Calvario. Y ahora entra la persona al programa divino de redención, que es el programa divino de la creación de una nueva raza con vida eterna. Porque la raza que cayó en el huerto del Edén, vean ustedes, es una raza mortal. Por eso el que nace como descendiente de Adán nace para luego morir al final de sus días, porque su cuerpo se pone viejo y muere cuando ya tiene muchos años, o de alguna enfermedad o de algún accidente. Pero tenemos un segundo Adán. ¿Y saben quién es el segundo Adán? Nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor. Y por medio del nuevo nacimiento que Él opera en nosotros, nacemos en una nueva raza. Nacemos primero en el cielo y del cielo, al obtener el nuevo nacimiento, y así obtenemos nuestro cuerpo
teofánico de la sexta dimensión, un cuerpo angelical, parecido a nuestro cuerpo, pero de la sexta dimensión, y jovencito, de 18 a 21 años en apariencia. Y para el día posterior tenemos la promesa de que recibiremos un cuerpo eterno y glorificado. Cristo nos transformará, y a los muertos en Cristo los resucitará en cuerpos eternos. Ahora, el ser humano al nacer en la tierra recibe un cuerpo físico mortal, corruptible y temporal. Y en ese cuerpo físico, vean ustedes, están los elementos que componen la tierra y luz cósmica, y el cuerpo mortal, corruptible y temporal solamente tiene 4 rayos de luz. Por eso la persona, luego que pasa de los 20 años, de los 20 a los 25 años se le apaga el primer rayo de luz. Luego, cuando tiene de 30 a 35 años, se le apaga el segundo rayo de luz. Y luego, cuando ya pasa de los 50 años, el tercer rayo de luz se le apaga en algún momento, digamos de los 55 a los 65 años. Y de los 65 años, ya va con un solo rayito de luz, caminando sus últimos días aquí en la tierra. Así lo enseñó el reverendo William Branham. Y ahora podemos ver el porqué. Ya cuando la persona llega a los 65 años, ya en el trabajo, ya no lo quieren, porque ya no es tan útil como lo era al principio, y lo jubilan. Por eso, conforme a las leyes de los países, hay un tiempo para la persona retirarse y recibir la pensión que le dan. Si trabajó en un lugar donde jubilan a las personas, si trabajó por su cuenta y no fue un buen comerciante y no supo almacenar para cuando estuviera ya mayor, tiene que pasarlas bien difíciles las horas de su vida que le quedan. Y si los hijos que tuvo no los crió correctamente, no puede esperar que le salgan buenos. Y los hijos son la ayuda que tienen los padres cuando ya los padres no pueden trabajar. Y todo hijo bien agradecido o hija bien agradecida ayudará a sus padres siempre, y cuando ya no pueden trabajar también los ayudará y les agradecerá que Dios los haya usado a ellos para traerlos a esta dimensión terrenal. Honra a tu padre y a tu madre. Dice San Pablo que ese es el mandamiento con promesa. Dice que se alargan los días de la persona, y luego cuando sea recompensado, también todo eso le va a aparecer a la persona. Ahora, podemos ver que aquí en la tierra solamente hemos venido para pasar una temporada corta, pero lo importante es hacer contacto con la vida eterna, que es Jesucristo, para obtener el nuevo nacimiento, lavar nuestros pecados en su sangre. Eso es una primera necesidad en la vida de la persona. Tiene que conseguir con que limpiar sus pecados, sacar sus pecados de él. Y solamente hay una cosa: la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo, para luego poder recibir el Espíritu de Cristo y nacer de nuevo, y así tener un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un cuerpo de luz. Porque Dios, ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión, puede aparecer en forma de luz. Y ahí tenemos toda la luz que necesitamos para vivir eternamente.
Ya no 4 rayitos de luz, sino toda la luz que necesitamos para ser inmortales. Y el cuerpo teofánico de la sexta dimensión va a tener una función muy importante para la transformación de nuestro cuerpo. Y ahora, el reverendo William Branham, hablando de la resurrección de los muertos y la transformación de nosotros los que vivimos, dijo: aquí en la página 159 del libro de citas, que contiene aquí 2 o 3 extractos del mensaje Cristo está revelado en su propia palabra. Vean lo que dice aquí. En la página 159, verso 14-17, dice: si Einstein, el científico, solo hubiera tenido la aplicación espiritual, como él tuvo la aplicación física, como él estudió la ley de la luz, y así sucesivamente, él nos podría haber dicho algo. Si hubiera tenido la aplicación espiritual, nos hubiera dicho muchas cosas, pero él tenía el conocimiento de la luz física, pero él habló ciertas cosas también muy importantes. Y ahora veamos: cuando yo oí su mensaje sobre ese gran centro en alguna parte en los cielos, que alguna vez se puso en contacto con ese centro, si ustedes podrían crear tierras, hacer cualquier cosa, el poder sería ilimitado. ¿Ven? Él había visto eso. Y esos son los platillos voladores que la gente ve en forma de luz mística que ven. Y ahora miren lo que dice a continuación en el verso 14-18. Ustedes ven estos pequeños platillos voladores pasando por el aire, los que ellos llaman platillos o platillos voladores ovnis. Y así sucesivamente. Mejor que dejemos eso. Se da cuenta de toda la gente que está desapareciendo. Ustedes dicen: no se oye de ellos. Ellos están parados allí y ellos no están allí. O sea, son pasados a otra dimensión. Esa es la manera que el rapto va a ser. El rapto de los escogidos, o sea, la resurrección de los muertos en Cristo y transformación nuestra y arrebatamiento de nosotros a la casa de nuestro Padre Celestial. Esa es la forma que va a ser el rapto. Y si esa es la forma que va a ser el rapto, pues queremos saber acerca del misterio de estos platillos voladores. Uno de ellos caerá directo y este cuerpo terrestre se pondrá un cuerpo celestial. O sea que seremos transformados. Será transformado en un momento de tiempo, cayendo directo fuera de espacio y llevado a casa. Vean cómo va a ser la transformación y el rapto. Ahora podemos ver por qué están apareciendo tantos platillos voladores en la América Latina y el Caribe. ¿Y quiénes están esperando ser transformados y raptados? Pues nosotros. Dice el Pentágono, y el Pentágono preguntándose de esas luces, de estas luces y luces místicas y todo lo que ellos y todo lo que está en el cielo. Ustedes vieron que ellos subieron uno aquí en el periódico, en Jeffersonville esta semana, y así sucesivamente, una luz mística. Pensé, ellos no saben lo que eso es. Pero escuchen, hijitos, va a tomarles a ustedes uno de estos días
ven, no se preocupen. Ustedes recuerdan, Jesús dijo cómo fue en los días de Sodoma. ¿Qué pasó poco antes de Sodoma? Dios descendió con algunos ángeles y ellos tuvieron un juicio de investigación. Dijo: yo he oído el llanto, o sea, el clamor, que es tan pecaminoso, tan grande, así que he descendido para hallar si es enteramente la verdad o no. ¿Es eso correcto? Miren, aquel principal que se quedó con Abraham podía discernir los pensamientos que estaban en el corazón de Sara detrás de él. Y ese era el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el cual descendió con sus arcángeles Gabriel y Miguel, y el cual creó para ellos un cuerpo del polvo de la tierra, y entraron en esos cuerpos Gabriel, Miguel y Elohim, cada uno en un cuerpo, y aparecieron como hombres Abraham. ¿Y por qué aparecieron como hombres? Como Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Lo más que se parece a Dios, ¿quién es? El hombre. Y lo más que se parece al hombre, Dios. Y ahora continuemos. Ahora ustedes mirarían alrededor solo un poco y notarían, miren cómo está haciendo la misma cosa hoy. Es un juicio de investigación. Cuando después de un rato la iglesia, cuando pueda pasar por ese lugar y cada semilla haya sido llevada a su sitio, o sea, haya sido llevada al cuerpo místico de Cristo, cada semilla, o sea, cada hijo e hija de Dios, haya sido llamado, juntado y colocado en el cuerpo místico de Cristo, hasta el último de los escogidos. Ellos se habrán ido, ellos no sabrán qué les pasó. Uno estará yendo en una dirección, ¿ven? Uno estará pasando a la casa del pastor, y uno estará yendo aquí o allí abajo. Y la primera cosa que ustedes saben, ellos no están allí, o sea, se van a desaparecer, porque Enoc, que fue el tipo, Dios le llevó y él no fue encontrado. Descendieron para investigar. La columna de fuego, el ángel del pacto que acompañaba a nuestro hermano Branham y que había acompañado al profeta Moisés, vean ustedes, aparece en forma de luz, una luz mística, la cual, al aparecer en este tiempo final, todos dirían un platillo volador, un extraterrestre. Y ahora vean que es el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en su cuerpo teofánico, manifestándose, y en forma de luz aparece, pero es Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que está ahí. Es la manifestación de Dios en forma de luz, pero en algunas ocasiones se dejó ver en la forma de un hombre, de un varón, de un ángel, un cuerpo angelical de la sexta dimensión. Muchos lo vieron y dijeron que vieron a Dios cara a cara. Vieron a Dios cara a cara, pero en el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Porque Dios hay que verlo en el cuerpo teofánico de la sexta dimensión o en el cuerpo físico que tenga en la tierra. Y él ha usado cuerpos físicos, los cuerpos de sus profetas que él ha enviado. Y luego usó en toda su plenitud el cuerpo de Jesús. Y luego usado a sus apóstoles y a sus 7 ángeles mensajeros, y para el día posterior estará usando a su ángel mensajero, a través del cual estará manifestándose y estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y estará llamando y juntando a todos los escogidos del día postrero y preparándonos para ser transformados y raptados en este tiempo final. Y esas luces misteriosas o platillos voladores o ovnis, como le llaman, vean, actuarán y seremos transformados en este tiempo final.
Cada persona que ha creído en Cristo como su Salvador y ha nacido de nuevo tiene una luz mística, un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y Él es el ángel que nos cuida, el ángel de Jehová que acampa en derredor nuestro y nos cuida. Y Él tiene que ver con la transformación que nosotros hemos de recibir. Ya no serán 4 rayitos de luz siendo inyectados a nuestro cuerpo físico, sino esa luz completa del cuerpo teofánico de la sexta dimensión y transformará este cuerpo terrenal. Y luego no se nos agotará más la luz, los rayos de luz, porque tendremos la plenitud de la luz y estaremos con el cuerpo teofánico dentro del cuerpo físico y eterno y glorificado, y tendremos ahí luz para el milenio y para toda la eternidad, luz que no se agotará. Ahora vean ustedes que Cristo habló también de la luz en la persona. Ahora, de eso no vamos a hablar ahora porque nos tomaría mucho tiempo. Ahora recuerden que el cuerpo teofánico es visto en la forma de luz. Y ahora con ese cuerpo teofánico dentro de la persona, transformando su cuerpo físico, obtendremos el cuerpo eterno y viviremos con el cuerpo teofánico dentro, con toda la luz que Él nos dará para vivir por toda la eternidad. Y así tendremos 2 cuerpos, el teofánico y el físico. Vean, por cuanto se le llama el ángel de Jehová que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. En Hebreos San Pablo dice que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Ahora podemos ver que sus ministros, sus ángeles ministradores enviados a los herederos de salvación son los profetas mensajeros enviados por Cristo a su iglesia de edad en edad, como fueron enviados los profetas del Antiguo Testamento en medio del pueblo hebreo. Y esos son espíritus ministradores de la sexta dimensión. En palabras más claras, luces misteriosas que son enviadas aquí a la tierra, manifestadas en carne humana, para traer la luz espiritual para el alma de las personas que viven en ese tiempo. Y por consiguiente, son ángeles de luz de Dios para dar luz espiritual a los seres humanos y que pueda efectuarse el llamado y recogimiento de los escogidos de Dios y puedan ser lavados sus pecados en la sangre de Cristo y puedan recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Recuerdan que cuando vino el Espíritu Santo sobre 120 personas, descendió en la forma de lenguas de fuego. Juan el Bautista dijo que el que vendría después de él los bautizaría con Espíritu Santo y fuego, con fuego celestial, la columna de fuego, produciendo el nuevo nacimiento en los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Un cuerpo de luz de Dios, luz divina, es el que recibimos. Y visto en la sexta dimensión, es una persona, un cuerpo como nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Ahora podemos ver todo este misterio del nuevo nacimiento, todo este misterio de los platillos voladores, todo este misterio del ángel que recibimos cuando obtenemos el nuevo nacimiento, y este misterio del llamado y recogimiento de los escogidos de Dios para obtener el nuevo nacimiento y nacer en una nueva raza, de la cual Jesucristo es el primero, el principio
de esa nueva creación, de la creación de Dios, de esa nueva raza, la cual en este tiempo final recibirá la inmortalidad física, recibiendo su transformación, y los muertos en Cristo recibiendo su resurrección. Y así estaremos como inmortales en la tierra de nuevo, con un cuerpo eterno y glorificado, y estaremos aquí de 30 a 40 días, y después nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Nos iremos a otra dimensión. Ya con el nuevo cuerpo podremos viajar a otras dimensiones, y viajaremos a la dimensión de Dios, a la casa de nuestro Padre Celestial. Ahora hemos visto que hay un misterio escondido tanto en el nuevo nacimiento como también en la resurrección para los muertos en Cristo y la transformación para nosotros los que vivimos. Y esos ángeles, llamados platillos voladores, son los que tienen que ver con esa transformación, con la resurrección también de los muertos en Cristo y con el rapto o arrebatamiento de los escogidos de Dios. Vean cómo el reverendo William Branham dice que Einstein dijo que si alguna persona hace contacto con esa luz mística o esas luces místicas, podrá crear cielos o lo que tenga que crear. Ahora podemos ver que es un misterio grande, pero Einstein no conocía la aplicación espiritual, aunque Einstein era hebreo. Él conocía la aplicación física, pero la espiritual no la conocía. Por lo tanto, no pudo dar una revelación espiritual para el pueblo de Dios, pero la dio el reverendo William Branham hasta donde le fue permitido dar a conocer. Él supo más de lo que dio a conocer, a tal grado que vean ustedes, él dice que Einstein decía que si alguna persona hace contacto con esa luz mística, una luz mística de esa, podrá crear. Y no creó ardillas el reverendo William Branham. No habló la palabra creadora en diferentes ocasiones y creó ardillas cuando él iba de cacería y no encontraba ardillas. Y no paró la tormenta, la tempestad, con la palabra creadora hablada. Y no habló fuera de existencia el tumor maligno que estaba en su esposa. Y no habló a salvación. No habló salvación para los hijos de una hermana llamada Hattie Wright. Y todo eso ocurrió porque habló esa palabra creadora. Pues a él lo acompañaba la columna de fuego, esa luz misteriosa que acompañó a Moisés. Moisés también, vean ustedes, habló esa palabra creadora. También el profeta Elías habló esa palabra creadora. Y ahora el ángel de Jehová, el ángel del pacto, aparece en esa luz mística y le aparece a sus mensajeros en las diferentes edades y dispensaciones. Y de esa luz mística, la columna de fuego, es que proceden nuestros cuerpos teofánicos, que son luces místicas también, que vienen de esa luz mística, la columna de fuego, la chequina. Y así como Dios estando en esa luz mística, luego también se podía dejar ver como un hombre de la sexta dimensión, como un ángel, también nuestros cuerpos teofánicos, si son vistos, si vemos en la sexta dimensión, podemos ver en nuestros cuerpos teofánicos
como nuestros cuerpos físicos, pero de otra dimensión, de la sexta dimensión, un cuerpo angelical. Ahora podemos ver que es un programa divino el que Dios está llevando a cabo. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Para este tiempo, Él ha prometido enviar sus ángeles con gran voz de trompeta para llamar y juntar a todos sus escogidos. Y luego resucitar a los muertos en Cristo y transformarnos a nosotros que vivimos. Por eso es tan importante saber para dónde ha viajado la columna de fuego, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, del cual estuvo con el pueblo hebreo, libertándolo allá en Egipto, y continuó con él por el desierto y entró a la tierra prometida y llevó al pueblo a la tierra prometida, y luego se hizo carne en la persona de Jesús, y después descendió el día de Pentecostés y ha estado en medio de su iglesia de edad en edad, y ha estado enviando al mensajero de cada edad, ha estado acompañando al mensajero de cada edad. Por eso lo encontramos acompañando a San Pablo. Le apareció a Saulo de Tarso y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le apareció en forma de una luz más fuerte que el sol. Y cuando Saulo le dice: Señor, ¿quién eres?, esa luz le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. La columna de fuego, el ángel del pacto, es el mismo Señor Jesucristo en teofanía. Y ahora Él ha estado de edad en edad en el territorio correspondiente a cada edad y con el mensajero correspondiente a cada edad. Lo vimos acompañando al reverendo William Branham en la séptima edad de la iglesia gentil. Y tenemos fotos de él, del reverendo William Branham, donde aparece el ángel del pacto, el ángel de Jehová, la columna de fuego, sobre la cabeza del reverendo William Branham. Y ahora, luego que ha terminado el ministerio con el reverendo William Branham, ¿para dónde se ha ido la columna de fuego, el ángel de Jehová, el ángel del pacto? Se ha ido hacia la América Latina y el Caribe para llamar y juntar a sus escogidos de la América Latina y el Caribe, para lo cual Jesús dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahora hemos llegado al tiempo final. Hemos llegado al tiempo en que todas estas profecías correspondientes al día postrero, al tiempo final, tienen que ser cumplidas. Y estamos esperando nuestra transformación y rapto, porque es una promesa de Cristo para los que estén viviendo en el día postrero. Y todos los que permanezcan vivos y vean la segunda venida de Cristo, y luego vean a los muertos en Cristo resucitar en cuerpos eternos, serán transformados. Esas personas son personas creyentes en Cristo, que han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo, han recibido su cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión vendrá y transformará el cuerpo físico suyo y tendrá un cuerpo eterno y glorificado. Y de ahí en adelante estará físicamente también como un inmortal. Será un inmortal físicamente también. Ya no se enfermará, ya no se pondrá viejo, será jovencito para toda la eternidad, representando de 18 a 21 años de edad. Y nunca verá muerte, nunca morirá. Ahora, Cristo, el ángel del pacto, la columna de fuego, nos visita en este tiempo final en la América Latina y el Caribe para llamar y juntar a todos sus escogidos, y lo hace por medio de su ángel mensajero, del cual dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto, como dice Apocalipsis capítulo 22 verso 6 y Apocalipsis capítulo 4 verso 1, donde dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Así es que tenemos en la América Latina y el Caribe a Cristo, el ángel del pacto, la columna de fuego, visitando a sus hijos latinoamericanos y caribeños. Y por cuanto los hijos y de Dios están representados en el trigo, vean ustedes, cuando el trigo madura, cuando el trigo no está maduro, se ve muy claro. Pero cuando el trigo madura, ya se ve más oscurito.
Y ahora el trigo, los hijos e hijas de Dios, ven ustedes, comenzaron allá en la tierra de Israel, después Asia Menor, después Europa y Norteamérica, y se veían claritos por ahí, bastante blanquitos. Pero ahora en la América Latina y el Caribe se ven más quemaditos, más bronceaditos. Es que el trigo a causa del sol va tomando ese color miel, va madurando. Y no dicen Cantares, ¿por qué? Vamos a ver cómo dice el libro de Cantares. Nos habla algo y eso le cae perfectamente a la iglesia de Jesucristo en la etapa latinoamericana y caribeña. En Cantares, vamos a comenzar en el verso 1, dice: Cantar de los cantares, el cual es de Salomón. O si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me metió en su cámara. ¿Y cuál es la cámara del rey en la pirámide? ¿Y cuál es la cámara del rey aquí? Es la edad de la piedra angular. Esa es la cámara del rey y es la cámara del vino. La cámara del estímulo por medio de la revelación divina que Él nos da en la edad de la piedra angular, en la cámara del rey. Y es ahí donde Él levanta bandera. Su bandera sobre mí fue amor, dice, hay Cantares. Es la edad del amor divino. Por lo tanto, su bandera levantada es la venida del Señor. Y su venida es amor para nosotros, amor divino para todos los hijos e hijas de Dios en la edad del amor divino. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Y ahora vean ustedes, para la segunda venida de Cristo, que es la venida con su rostro como el sol, la segunda venida de Cristo está señalada para ser cumplida en el oeste, como la primera venida de Cristo fue señalada para ser cumplida ¿en dónde? En el este. Y ahora es en el oeste, la América Latina y el Caribe, donde están las personas de piel morena, de piel color miel. Y si mezclamos todas las personas, los colores de todas las personas de la América Latina y el Caribe, ¿qué saldrá? Color miel, color moreno, piel canela. Y ese color a Dios le gustó, a tal grado que el ángel que le parecía al reverendo William Branham era color miel, o sea, color piel canela, y su cabello también era oscuro. Así que vean ustedes, aún en el color de ese ángel que le acompañaba al reverendo William Branham, el cual pasaría a la América Latina y el Caribe, vean ustedes, pasaría al territorio donde tendrían su color. Y ahora, los latinoamericanos y caribeños, los escogidos de Dios, que son llamados y juntados, son los que llegarán
a madurez. Son los que, como trigo, madurarán a la perfección, a la estatura de un hombre perfecto, de Jesucristo. Llegarán a ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y estamos esperando el cumplimiento del tiempo. El cumplimiento del tiempo de y para nuestra transformación. Por eso Él está llamándonos y juntándonos y preparándonos. Cada día nos da más palabra, más revelación, para que siga haciéndose carne esa palabra en nosotros y continuemos así siendo preparados para ser transformados y raptados. Por eso Él nos da la revelación, la fe, para ser transformados y raptados, y esa es la fe, la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo. Ahora podemos ver que estamos esperando el cumplimiento del tiempo, el cumplimiento del tiempo de nuestra transformación. Pero antes de eso, el ministerio del ángel fuerte que desciende del cielo, del ángel del pacto, así como operó en los mensajeros de las 7 edades, estará operando en este tiempo final en el ángel del Señor Jesucristo, y estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y que nosotros necesitamos conocer para ser preparados, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ninguna persona se aparte de Cristo, sino agárrese cada día más y más de Jesucristo nuestro Salvador, porque de un momento a otro esas luces misteriosas transformarán a los escogidos de Dios y tendremos el cuerpo nuevo y nos iremos de aquí. Hemos llegado al tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos y hemos visto el misterio aún de los platillos voladores, lo cual es un enigma para las personas y aún para los científicos. Pero ahora hemos visto por qué están apareciendo en la América Latina y el Caribe por grandes cantidades. Es que tienen unas personas aquí en la tierra que antes de que comiencen los juicios de la gran tribulación, las tienen que llevar a otra dimensión. Van a ser transformadas esas personas, sus cuerpos físicos, y van a ser llevados a otra dimensión, a la casa de nuestro Padre Celestial, porque aquí en la tierra los juicios divinos van a estar cayendo durante el tiempo de la gran tribulación, que son 3 años y medio, que son los 3 años y medio finales de la semana número 70 de la profecía de Daniel. Así que miren el amor de Cristo para cada uno de nosotros. Es tan grande que nos va a sacar de esta tierra, nos va a transformar y nos va a llevar a otra dimensión, a la casa de nuestro Padre Celestial, en lo que pasa la ira, en lo que pasa la gran tribulación. Pero después regresaremos a la tierra para el glorioso reino milenial. Regresaremos con Él y seremos en esta tierra reyes y sacerdotes inmortales con cuerpos eternos y sin ninguna limitación, a tal grado que cada hijo e hija de Dios tendrá ese poder creativo que podrá hablar la palabra creadora y las cosas acontecer, ser creadas. Ahora hemos visto que estamos esperando al tiempo de nuestra transformación. Estamos esperándolo no con los brazos cruzados, sino escuchando la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y trabajando en su obra. Trabajando en su obra, porque Dios no quiere vagos en su reino. Él, que Él presentó como un vago al cual le dio un talento y no lo usó, le fue quitado y fue echado a las tinieblas de afuera, a la gran tribulación. Así es que nadie quiere ser echado a las tinieblas de afuera, a la gran tribulación, sino que todos queremos recibir las palabras de Cristo. En lo poco has sido fiel,
en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así es que, adelante mis amados amigos y hermanos, esperando nuestra transformación, pero trabajando en su obra todos los días de nuestra vida y amando a Cristo con toda nuestra alma y recibiendo su palabra todos los días de nuestra vida, y así siendo preparados para ser transformados pronto en este tiempo final. Hemos visto quién también es el ángel del Señor Jesucristo. Es el mismo que le dio a Juan la revelación apocalíptica, ese mismo espíritu de profeta que le dio a Juan esa revelación, ese hombre, ese espíritu de profeta, un hombre, un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, para el día posterior vendría en carne humana y estaría en medio de la iglesia de Jesucristo, enviado por Jesucristo para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. Pero ese ángel no es el Señor Jesucristo. Él solamente es su mensajero a su iglesia para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto y ser llamados y untados los escogidos de Dios y preparados para ser transformados e ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Pero todo eso ocurre en forma sencilla. Pero lo que Dios está realizando es la creación de una nueva raza a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, para todos ser iguales a Jesucristo nuestro Salvador, con vida eterna y con todo el poder creador de Dios. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto todos seamos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dejo con nosotros nuevamente al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para continuar y finalizar nuestra parte en esta noche, dándole gracias a Cristo por sus bendiciones, y así tener algún cántico que siempre el reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón tiene para que todos lo acompañemos en ese cántico. Vamos a pedirle por aquí